¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí vamos a empezar a estudiar el libro de Wayne Gruden, capítulo 8. Vamos a hablar sobre las cuatro características de la escritura. 4. La suficiencia. ¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos? Es una pregunta. Explicación y base bíblica. Debemos buscar a otras Debemos buscar otras palabras de Dios además de las que tenemos en la Biblia. La doctrina es la suficiencia de la Biblia. Considera este asunto. Definición de la suficiencia de la Biblia. Podemos definir la suficiencia de la Biblia como siguiente. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Y ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación. Para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Esta definición hace énfasis en que solo en la Biblia donde debemos buscar las palabras de Dios para nosotros. También nos recuerda que Dios considera que lo que nos ha dicho en la Biblia es suficiente para nosotros y que debemos regocijarnos en la estupenda revelación que nos ha dado y estar contentos con ella. Significativo respaldo bíblico y la explicación de esta doctrina se halla en las palabras de Pablo en Timoteo. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Tito 2, segunda Timoteo 3:15. El contexto muestra que las Sagradas Escrituras aquí significan las palabras escritas en la Biblia, según 2 Timoteo 3:16. Esto es la indicación de que las palabras de Dios que tenemos en la Biblia son todas las palabras de Dios que necesitamos a fin de ser salvos. Estas palabras pueden hacernos sabios para la salvación. Esto lo confirman otros pasajes que hablan de las palabras de la Biblia como los medios que Dios usa para llevarnos a salvación. Santiago 1:18 y 1 de Pedro 1:23. Otros pasajes indican que la Biblia es suficiente para equiparnos para vivir la vida cristiana. Pablo el apóstol de nuevo lo escribe en Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en toda justicia, al fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:16 y 17. Aquí Pablo indica que un propósito por el cual Dios hizo que se escribiera la Biblia fue capacitarnos para que podamos estar enteramente capacitados para toda buena obra. Si hay alguna buena obra que Dios quiere que los creyentes hagan, este pasaje indica que Dios ha hecho provisión de en su palabra para capacitar al creyente para eso. Así que no hay ninguna buena obra que Dios quiere que hagamos aparte de las que enseñan en alguna parte de la Biblia. Ella puede capacitarnos para toda buena obra. Una enseñanza similar se halla en Salmo 119. Dichosos los que van por el camino perfecto, los que andan conforme a la ley del Señor. Versículo 1. Este versículo muestra un equivalente entre ser perfectos y andar conforme a la ley del Señor. Los que son perfectos, los que andan en la ley del Señor. Aquí
de nuevo tenemos una indicación de que todo lo que Dios requiere que nosotros consta en su palabra escrita. Simplemente hacer todo lo que la Biblia nos ordena es ser intachables a los ojos de Dios. Para ser moralmente perfectos a los ojos de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer además de lo que Dios nos ordena en la Biblia? Nada, nada en lo absoluto. Si guardamos las palabras de la Biblia, seremos perfectos y estaremos haciendo toda buena obra que Dios espera de nosotros. B. Punto. Podemos buscar todo lo que Dios ha dicho sobre temas en particular y podemos hallar respuestas a nuestras preguntas. Por supuesto, nos damos cuenta de que nunca obedecemos perfectamente toda la Biblia en esta vida. Vea Santiago 3, capítulo 3, versículo 2 y 1 Juan 1, 8 al 10 y el capítulo 24 más adelante. Así que al principio pudiera parecer que no es muy significativo decir que todo lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos ordena en la Biblia, puesto que nunca podremos obedecerla en su totalidad en nuestra vida. Pero la verdad, en la suficiencia de la Biblia y es de gran significación para nuestra vida cristiana, pero nos capacita para enfocar nuestra búsqueda de las palabras de Dios para nosotros solo en la Biblia y nos ahorra la interminable tarea de buscar en todos los escritos de los cristianos en toda la historia. En todas las enseñanzas de la iglesia o en todos los sentimientos e impresiones ejecutivas que vienen a en nuestra mente día tras día, al fin de hallar lo que Dios requiere de nosotros en un sentido muy práctico. Quiere decir que podemos arribar a conclusiones claras sobre muchas enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, aunque requiere algo de trabajo, es posible hallar todos los pasajes bíblicos que son directamente pertinentes al tema del matrimonio y divorcio, o la responsabilidad de los padres para con los hijos, o las relaciones entre el creyente y el gobierno civil. Esta doctrina significa aún más que es posible compilar todos los pasajes que se relacionan directamente con asuntos doctrinales como la expiación o la persona de Cristo o la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes hoy. En este ciento de otras cuestiones morales y doctrinas, la enseñanza bíblica en cuanto a la suficiencia de la Biblia nos da confianza de que podremos hallar lo que Dios nos exige que poseemos y hagamos en estas cuestiones. En muchas de estas cuestiones podemos lograr confianza de que nosotros, juntos con la vasta mayoría de la iglesia a través de la historia, hemos hallado y formulado correctamente lo que Dios quiere que pensemos o hagamos. Dicho en forma sencilla, la doctrina de la suficiencia de la palabra de la Biblia nos dice que es posible estudiar teología sistemática y ética y hallar respuestas a nuestra pregunta. En este punto diferimos de los teólogos católicos romanos que dirían que no hemos hallado todo lo que Dios nos dice en cuanto a un tema en particular. Mientras lo hallamos,
escuchando la enseñanza oficial de la iglesia en toda la historia. Nosotros responderíamos que aunque la historia de la iglesia puede ayudarnos a entender lo que Dios nos dice en la Biblia, jamás en la historia de la iglesia Dios ha añadido a las enseñanzas o mandamientos de la Biblia. En ninguna parte de la historia de la iglesia fuera de la Biblia, Dios añadió algo que no exigía que creamos o hagamos. La Biblia es suficiente para equiparnos para toda buena obra, y andar en sus caminos es ser perfectos a los ojos de Dios. En este punto también diferimos de los teólogos no evangélicos que no están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios en un sentido único y absolutamente autoritativo, y que por consiguiente buscarían no solo en la Biblia sino también en muchos otros de los primeros escritos cristianos, en un esfuerzo por hallar no tanto lo que Dios le dijo a la humanidad, sino más bien lo que muchos cristianos iniciales experimentaron en su relación con Dios. Ellos no esperarían llegar a una sola conclusión unificada en cuanto a lo que Dios quiere que pensemos o hagamos respecto a un asunto en particular, sino descubrir una variedad de opiniones y puntos de vista compilados alrededor de ideas principales unificadoras. Todos los puntos de vista sostenidos por los primeros cristianos en alguna de las primeras iglesias serían potencialmente puntos de vista válidos para que los cristianos los sostengan hoy también. A esto aplicaremos que nuestra búsqueda de respuestas o cuestiones teológicas y ética no es una búsqueda para saber lo que varios creyentes han pensado en la historia de la iglesia, sino una búsqueda para hallar y entender lo que Dios mismo nos dice en sus propias palabras, que se hallan en la Biblia y solo en la Biblia. La cantidad de escrituras dadas fue suficiente cada etapa de la historia de la redención. La doctrina de la suficiencia de la Biblia no implica que Dios no pueda añadir otras palabras a las que ya le ha dicho a su pueblo. Más bien implica que el hombre no puede añadir por iniciativa propia otras palabras a las que Dios ya ha dicho. Todavía más, implica que de hecho Dios no le ha dicho a los seres humanos ninguna otra palabra que nos exija que creamos u obedezcamos aparte de la que ya tenemos ahora en la Biblia. En este punto es importante porque nos ayuda a entender cómo Dios pudo decirle a su pueblo que sus palabras para ellos eran suficientes en muchos puntos diferentes en la historia de la redención, y cómo Él pudo no obstante añadir otras palabras más adelante. Por ejemplo,